¿Cómo se mide la potencia de un motor? Hay dos sistemas básicos. Uno, el banco de pruebas, es decir, la máquina se monta aisladamente en un sitio especial que tiene todas las conexiones y se le hace mover una carga específica que está predeterminada y por consiguiente, depende de la forma como la mueva, uno puede saber cuántos caballos tiene, qué torque tiene, etc. Esto, por supuesto, se hace en las fábricas de motores o en sitios muy especializados. La forma que tenemos nosotros los cristianos es venir a un dinamómetro como este, en el cual probamos la potencia del motor ya instalado dentro del vehículo. Eso quiere decir que pues, vamos a tener diferencias con lo que dice el libro. Los libros de las especificaciones siempre dice potencia del motor neta, es decir, el motor allá colocado en el carro, en el banco. Cuando lo traigo aquí, que tengo que mover la caja de velocidades, los ejes, las ruedas y todo, ya me va a marcar menos. Hay una diferencia, hay un rendimiento mecánico que va entre las dos mediciones. Y también, pues por efectos de la altura de Bogotá, marca también muchísimo menos, un 30% probablemente. Este motor tiene 103 caballos en una VO Motion 1.6. Voy a explicarles primero cómo funciona la máquina y vamos a hacer las pruebas de cuántos caballos tiene y le vamos a cambiar ciertos accesorios para ver si es cierto el mito famoso de que influyen las cosas, los filtros, los cables, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el dinamómetro de rodillos? Tenemos un par de cilindros aquí que pesan aproximadamente 1 tonelada y que tienen un eje solidario. El carro los va a mover. Dependiendo de la forma como los mueva, la aceleración que les imprima, es decir, el torque que tenga el motor del vehículo para hacerlos girar, hay un programa de computador que lee ese esfuerzo, lo calibra, el computador sabe qué se necesita para haberlo hecho y lo traduce en caballos de potencia. También los hay que son rodillos que mueven turbinas en el agua o también con resistencia eléctrica. Este es totalmente mecánico, por consiguiente no tenemos influencia de ninguna otra medición para saber la potencia real de este carro. El carro a probar es una VO Motion 1.6, 103 caballos nominales. Vamos a ver qué dice la máquina. El mito del filtro del aire. Está de moda poner estos aparaticos verdes, amarillos, rosados, morados. En fin, voy a poner uno de los más finos, el mejor reputado, que es el KN, que tiene muchísimos años de tradición. A ver si es cierto que cuando le ponen un filtro de estos, mejora la potencia del carro. Simplemente la prueba nos dirá la verdad sobre esta mitología que hay al respecto del rendimiento de los filtros. Todas las consultas que ustedes me han mandado acerca de este proceso de los filtros de aire diferentes, yo siempre he contestado que la mejora depende mucho de lo malo que sea el filtro de aire original, primero, ¿sí? Y pues obviamente que puede haber mejoras. No creo que sea mucho. Por eso les quiero traer la prueba física y real. Este es un carro nuevo, un carro que está perfecto, con un filtro de aire de última generación, con un múltiple de admisión de longitud variable. Luego, si esto funciona, pues quedó escrito el resultado. La última medición que hicimos nos indicó 59.32 caballos reales a esta altura. Vamos a ver exactamente lo que da con el filtro nuevo. Resultado, le fue muy bien a este filtro de esta marca, no la quiero repetir como cuñas, sino para prevenirlos de que hay mucha cosa en el mercado que funciona y otra que no. Pasamos de 59.32 a 61.14 caballos. 2 caballos en esta cantidad es bastante, es como un 4% de diferencia. Luego hay una buena mejora. Obviamente hay que tener en cuenta que aumentó el ruido del motor. Y les voy a contar otra cosa, lo probé sin filtro, o sea, sin todo el cono, sin toda la manguera. Y el resultado es prácticamente el mismo que con el filtro especial. Obviamente, a este filtro especial hay que lavarlo y hacerle un mantenimiento mucho más periódico que el filtro normal del carro y el ruido será diferente. Pues si usted quiere mejorar ese par de caballos, pues ahí les doy una fórmula. Otra prueba, el mito de los cables. En muchas partes les habrán dicho a ustedes, pongan los cables de alta de 8 milímetros, de 8,5, de no sé qué, sé cuándo. Pues esto realmente yo no creo que funcione mucho. No tiene sentido agrandar el tubo del agua si no estamos pasando más líquido por el conducto. Luego, mientras no cambiamos el encendido y todo eso, que haya más voltaje,
no tiene mucho sentido, pero lo vamos a probar para que ustedes sepan. Son cables de 8,5 milímetros, especiales para competencia, forrados en silicona. La silicona se explica mucho más porque por la temperatura que hay en el motor, eso sí es un buen aislante térmico para que los cables no se quemen, especialmente cuando están cerca del exhausto. Le he quitado estos protectores simplemente porque esta instalación no es original para este carro. Trajimos de prueba, si hubiera una instalación original, pues seguramente cabrían perfecto en los espacios que hay aquí en la culata. Vamos a ver la prueba. Contrario a lo que yo pensaba, sí hubo un pequeño aumento de potencia con los cables grandes. 2.2 caballos mejoró el motor. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es probable que los cables originales del carro no sean los ideales. O sea, que no siempre tomen esta referencia para su carro de calle, porque no va a funcionar con la misma proporción en todos los cambios que hagamos, dependiendo de la calidad de la instalación que tenga el vehículo original. Ensayo final. Vamos a hacer una prueba con el filtro especial y con los cables de alta más gruesos de competencia. Diferencia final, 4.32 caballos mejoró este motor con este par de aditamentos. Luego vale la pena, siempre y cuando consigan los componentes adecuados. Hace 25 años hablar de turbos en Colombia era una absoluta fantasía. Por esa época Juan Carlos Oviedo, quien es el propietario de Turbotec, donde hemos estado haciendo todas estas pruebas, comenzó instalando turbos y es famoso hoy en toda Sudamérica por su habilidad, su negocio y sus conocimientos. Hoy no es el tema de los turbos, vamos a hablar de las pruebas que hicimos. Esta máquina nos indicó la potencia del motor. ¿Sí? Hay variables. Hay muchas variables, sí. Por ejemplo, la altura. La altura. ¿Cómo hacemos para saber que la altura, la máquina sabe dónde estamos? Él tiene un sensor, barométrico, y nos lee la presión barométrica que está en el momento. ¿Y la temperatura del momento? La temperatura ambiente, la humedad relativa, todos los factores que pues implican en el cambio de potencia en un motor. A esta altura de Bogotá, ¿cuánto pierde un motor según los experimentos de dinamómetro? Más o menos hay una variación entre un 35% y un 42%, lo que hemos notado. Eso es una pérdida importante que es para todos los motores. Eso no se salva a nadie, salvo el que tenga un turbo, un supercargador, este tenemos otro cuento. Pero la potencia que nos dan en el libro son caballos al volante. Al volante, correcto. Con la máquina limpia. Más o menos esa pérdida mecánica, ¿de cuánto es? En un carro como este, un carro de tracción delantera, más o menos es un 25%. O sea, un carro de tracción trasera. Un 32%, porque tiene que mover el cardan, exacto, más pesados componentes de transmisión trasera, es un poco más. Y eso se vio. Nosotros marcó este carro tiene 103 caballos nominales y nos marcó aquí en Bogotá. Nos marcó 58 caballos. Una cosa así, es decir, pierde la mitad de la potencia. Luego, el trabajo para un motor a esta altura es bastante exigente y el consumo de combustible es importante también, porque hay que usar mucho más acelerador. Exactamente. Oiga, un dato curioso, que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto pierde un motor con el gas? Más o menos entre un 15 y un 22%. ¿Qué le haría consejo a la gente? ¿Modifica o no su carro? ¿Se le mete o no se le mete la mano para el uso diario? Estamos hablando del público genérico, no los afibrados, porque los afibrados son consumidores de este sitio. Sí, correcto. No, pues el filtro de aire es una muy buena opción. ¿Sí? Desafortunadamente no tenemos un filtro de aire, un elemento de filtro KIN también que se puede montar en la caja original. No produce ruido y sí debe mejorar algo. El que quiera, sí, a sacar el máximo de su carro, sacarle el 4% es muy bueno. Si yo le pongo un turbo a este carro, ¿cuánto me vale el cuento? ¿Cuánto vale el cuento? Bien puesto, con intercooler, con inyección programable, con todo. Más o menos 9 millones de pesos. ¿Y cuántos caballos son? Para uso de la calle. Duplica la potencia. Entonces, ustedes han visto, aquí está la verdad. ¿Sí? Se acabaron los mitos, esta es una máquina para probar. Ustedes pueden venir acá a hacer sus ensayos cuando tengan cosas para modificar en su carro. No crean en mucho de lo que les dicen, pero sí hay cosas ciertas como las que vimos hoy.